ahora con lo que estamos viviendo, y es el que nosotros vemos ahora en los delivery, no solamente un factor de riesgo, sino también de oportunidad, porque va a nuestra casa, pero ahí en ese proceso, tú dices, wow, ese tipo se la está jugando, yo no le puedo dar una propina normal, porque estamos hablando de delivery extraordinario en la crisis. De hecho, yo tengo delivery hasta por supermercado ubicado. En la feria ganadera tengo uno. Pero la propina está vinculada a la calidad del servicio. Si es un delivery de confianza que viene muy bien, pero que yo le pido el servicio y se compromete a entregármelo en media hora y llega en hora y 15. No, porque ya eso no depende de él, Anibelka. Si a él le entregan el pedido a la hora, ya es un problema de la plataforma. Ahora, bueno, pero ¿cómo lo sabemos que a él le entregaron el pedido a la hora? Porque tú te comunicas con la plataforma. En ocasiones pasa que haces el pedido y pides el salcochito y me llega todo virado y todo revuelto. Entonces ahí la propina... ya eso es otra cosa, tú ves, porque ya es otra cosa. Esos son casos excepcionales. Ahora, vamos a suponer, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo particularmente en mi casa hago. Yo lo que hago es que le dejo en la puerta del edificio, en un lugar específico que no voy a mencionar por aquí, yo le dejo su propina, ¿verdad? Cuando el tipo me llama para confirmar la orden, yo le digo, pónmelo ahí. Donde tú me lo vas a poner, levanta tal vaina y ahí está tu propina. Y déjamelo ahí. Sí. Entonces yo llego, desinfecto todo, le doy la propina completa, yo no jodo con cambio, ni que me devuelvan, ni yo devolver, nada de eso. Entonces tú me pones mi entrega ahí, bien. Yo te dejo tu propina ahí, como si fuera una transacción. ¿Cuánto, Marto? 2000. No, porque tú sabes que 2000, ¿no? Porque 2000 tú recibes también, 50 pesos, un billete. José da 500. Mira cómo lo resuelvo yo, José. No, yo depende. Bueno, José, vamos a ver cómo lo resuelve Eury. Yo lo resuelvo, si es por tarjeta de crédito, ¿verdad? Ahí no hay problema. No, olvídate de tarjeta de crédito, eso no va. Pero si es efectivo, en la entrada de... Yo vivo en un edificio de apartamento, entonces en la entrada de mi apartamento hay un cofrecito especial. Toda la transacción de dinero. Ponte a hablar de cofre. No, un 10. Una cajita. Un 10. Todos ¿A quién le van a tirar el edificio? Van a llevar el cofre. Está la seguridad abajo, recuérdate que yo vivo arriba. Entonces, cuando llega el delivery, la autorizan. No, él no puede subir porque los delivery no pueden subir, pero el de la recepción sube y toda la transacción está hecho ahí. ¿Qué yo hago? Cuando ellos se van, ya listo, todo bien y listo. En el caso ni ellos se contaminan ni yo tampoco. Si va sin guante, perdón, si va sin mascarilla. Él va con guante, el de abajo. No, el de abajo. Yo no. El de la seguridad. Tenemos problemas. Bueno. Ellos se le entregan Vamos arriba. Melton, ¿cómo tú resuelves la propina, Melton? Pero hay que dar propina a todos. Yo tengo mi servicio aquí en mi casa. Yo tengo mi servicio aquí en mi casa. ¿Y tú no pides nada por delivery? ¿Y cómo tú te haces? No, yo tengo un personal que va a los supermercados y va al mercado. Bueno. Yo recibo, la pago y me lavo la mano. Yo no salgo. Entonces, Julio se lava la mano y después se desinfecta. Claro. O sea, que tú le coges de vuelta a los delivery. Claro, y me lavo la mano. Lo que barbarazo, le coge de vuelta a los delivery. Le doy las tú le das 500 y tú le pides 300 para acá. Lava el dinero y lo... Bueno, usted te lava la mano y punto. No, es lo que te ha dicho, te lava la mano inmediatamente y punto. Julio, mira, al dinero, tú tienes tú tienes que desinfectar el dinero también. Yo desinfecto el dinero. Bueno, Cristian, ¿cómo tú resuelves eso? No, yo lo dejo en la recepción o en varias ocasiones he salido a adquirir el producto, entonces lo entrego, le dejo la de vuelta. Pues señores, vamos a continuar con los comentarios. Vamos a continuar con los comentarios. Cristian Jiménez. Buenos días, Cristian, adelante. Buenos días, compañeros. Hay mucho entusiasmo hoy. Miren, hablaba con un amigo ayer, pasando así como rápidamente al otro extremo, y me decía con mucho pesar, óyeme, pero yo mal contando, se han muerto como 14 amigos. Vale, me impresionó la cifra. Y me hizo... ¿Y tú lo cuentas, Cristian? Tú eres un bárbaro. No, el amigo. Okay. Un amigo que hace días que no hablaba, que también esta situación de coronavirus ha generado esa situación de hablar con gente que uno tenía mucho tiempo. Están ahí de esos amigos que tú lo llamas y es como si hubiesen hablado el día anterior. Amigos permanentes, amigos de verdad, de corazón. Pero hacía un tiempo que no hablábamos por teléfono y me daba ese dato. Me dice, óyeme, pero
se han muerto como 14 amigos, me lo decía con mucho pesar. Y la verdad que es una situación que conmueve mucho ese repaso luctuoso y que mantiene a mucha gente con mucho dolor, con trauma. En el mundo hay muchos traumas, incertidumbre, incluso el vocero de la OMS decía que 1 de 5 personas en el mundo van a sufrir una afectación psicológica importante en todo este proceso. 1 de 5. O sea, hay un 20% de la población que va a quedar con traumas muy importantes y que lo está viviendo, porque ahora hay duelo, personas que han perdido familiares, o en el caso de los amigos o conocidos, hay duelo, pero ese duelo, y ahí están los relatos de la ciudad de Nueva York, de que no pueden ir a despedir al familiar, el amigo no puede ir a darle el abrazo al compañero, a esa amistad. Y estas cosas provocan situaciones terribles. Además, la incertidumbre laboral, la posibilidad, el temor del contagio, la tía que no se puede ver, el sobrino, en fin. Vi en un reportaje, no sé dónde ahora, que un psicólogo contaba que le decía a una persona, no, tú no te estás volviendo loco. Es normal tu irritabilidad, es normal tu tensión, es normal tu insomnio. No te estás volviendo loco. Lo anormal era el contexto de España, donde es una situación terrible. Lo anormal es que tú estés normal. Entonces, todas esas situaciones son normales en este contexto. La incertidumbre, la irritabilidad, los insomnios son terribles. Entonces, a nosotros nos impacta también, aunque no quizás en el nivel de sociedades como la española, la italiana, lo que ocurre en Nueva York. Francia, Francia es una tragedia. Francia una tragedia lo de Francia, increíble. Es terrible. Entonces, es una situación Ecuador lamentable. Es una tragedia. Ecuador también. Guayaquil tiene más de 7,000 muertos, solamente Guayaquil. Y en el caso de nosotros, los dominicanos en Nueva York, que es ahí que tenemos la mayor cantidad, aquí a nivel local son 200 y tanto. 235. Según nos cuenta el Ministerio de Salud. Pero República Dominicana tiene miles, digamos, a partir de ese 34% que le decía el alcalde de Blasio al presidente Medina en la conversación que reveló el mandatario. Entonces nosotros tenemos miles y eso de verdad que provoca mucho trastorno, muchas familias, porque como decía el cónsul Castillo, hay que establecer un protocolo para traerlo cuando se puede traer, sino hay que ir a la fosa común. Y eso es terrible. Por otro lado, hay una campaña que está en el chat de nosotros desde ayer, una promoción del gobierno que a mí no me gusta. Y está como en el orden de lo que decía el presidente el viernes en la noche. El presidente un poco hizo la defensa de la actuación del gobierno, y eso no es malo, pero hizo comparaciones y nos llevó a un plano, aunque dijo que no es tiempo para abrir, para volver a la normalidad. Pero cuando habló del 8.6 de ralentización, de como que eso ha tomado una velocidad menor que en otros países debido a las medidas de gobierno, esa idea no es buena. Y esa idea ha sido colocada en una promoción del gobierno que debió mantenerse en el minuto que tiene, en orientaciones de mantenerse en la casa, en orientaciones de la prudencia en el hogar y al salir a la calle. Y no hablar de que, bueno, gracias a todas estas medidas tenemos un desarrollo menor que en otros países, porque eso puede dar una falsa sensación de que
estamos triunfando y que la vuelta a la normalidad estaría en la esquina. Y no es verdad. Por lo mismo que ha dicho el ministro de Salud, que lo decía ayer, y por lo mismo que dijo el presidente. Todavía no hemos llegado al pico, a la meseta, el punto más alto, luego estabiliza, luego comenzamos a bajar. Eso, el ministro de Salud en un momento habló de finales de mayo, ayer decía que no se sabe con exactitud y realmente no se sabe con exactitud y va a depender si metemos el acelerador en las pruebas, que apenas eso comenzó la semana pasada. Y si empezó la semana pasada, no podemos pensar en una vuelta a la normalidad en los próximos días. Hay que ir diseñando la posibilidad de la vuelta a la normalidad, algo a lo que se refería Eury. Hay que irlo diseñando, pero pensar en una semana, 2, 3, es muy difícil, aunque tengamos la necesidad de volver a esa normalidad. La normalidad necesariamente ha de volver profundizando las pruebas, identificando a todo el que pueda tener este COVID-19 y luego que comience a bajar esto ya nos podemos tener una vida con el COVID, una vida con COVID, no post-COVID. Pero eso a partir de que suba, lo identifiquemos todo, se estabilice y comencemos a bajar. Como comenzamos con retraso, con rezago, y apenas, repito, metemos el pie en el acelerador, no podemos pensar en esa vuelta a la normalidad, aunque la querramos, en 1 o 2 o 3 semanas. Yo creo que hay que ser realista y el gobierno tiene cuidado con la promoción que hace de algunas actividades, entonces, porque podía ser más al azar que el chivo. Entonces, en ese sentido, estoy oyendo tu cálculo, La Luz. ¿Sabes qué? Disculpa, voy a poner cerrar el micrófono, pero yo estoy calculando el exponente de los 4.964 casos para saber si hay un crecimiento, si calcula el exponente. Okay. Pero lo voy a cerrar porque ese va a ser mi comentario de mañana. Lo voy a cerrar aquí. Bueno, aprovecho que tú hiciste una intervención para anotarte que me llamaron personas que laboran en Jumbo. Me dicen que en Jumbo hay muchos hombres que laboran como cajeros, que casi es como un 60-40 en Jumbo y que el Nacional tiene, pero las mujeres siguen siendo 95, 97%, pero que Jumbo... ¿Y enfermero? Jumbo en el Bravo hay hombre. En el Bravo hay hombre también. Bueno, en el Bravo, pero en mucho menor cantidad. Sobre enfermero. Oiga, ¿tú conoces a algún enfermero? Enfermero, el camarada Cruzeta. Sí, Cruzeta. El jefe. Y una pregunta, ¿alguno de ustedes conoce una mujer empacadora? Claro. Sí, empacadora del supermercado. Claro que sí. Yo he visto mujeres empacadoras, José, en el Nacional y en el Bravo. Y te digo que La Luz, hay cajeras que para generar ingresos extras cuando cumplen con su jornada de trabajo como empleada en ese supermercado, trabajan como empacadoras para ganarse las propinas. Pero ¿cómo va a ser, por Dios? Siendo, en gerundio, Coño, porque son robots. Con nombre y apellido, porque soy amiga de varias de ellas. Que me han yo nunca he visto una empacadora a los 2 supermercados donde voy. Sí las hay. Continúo. Miren, una anotación a La Luz que le gusta. Una pequeña anotación, Cristian, sin interrumpir más. Quiero que ustedes sepan que el empacador contribuye con el pasaje de la cajera. ¿Cómo? El empacador siempre es solidario con la cajera. Eso es verdad. El empacador siempre es solidario con la cajera. Bueno, parece que Julio hacía algo. Porque Julio es un hombre informado. Siempre el empacador. Tiene muchos amigos empacadores. Siempre el empacador es solidario con la cajera. Siempre, y le doy otro dato. Los supermercados no le pagan sueldos fijos, ni tienen ningún garantía laboral los empacadores. Pero es que gana más. Gana más que la cajera.
Bueno, regreso. Voy. Mire, a propósito de cómo inicié de los traumas mundiales, de los traumas en muchas partes del mundo, tenía notado y olvidaba, la Primera Guerra Mundial no fue mundial, ni la Segunda Guerra Mundial fue mundial. Esto es mundial. Sí. Y lo anoto porque en estos días, así, una distracción, y fui al televisor como para ver un juego de fútbol. Y entonces recordé, como que caí en cuenta rápidamente de que es mundial. Entonces, ahora, ¿tú incluirías África en este proceso? Bueno, es mínimo. Lo de África, lo de África realmente correcto, es mínimo. Sí, es mínimo. Sorprendente eso. La India. Pero esto es mundial. Gracias a Dios. Esto es mundial y la anotación la hago también porque escuché una información relativa a cálculos de que podríamos volver a recomenzar la actividad turística en 45 días. Y yo digo, ¿y con qué turista? ¿Y con qué vuelo? ¿Y con qué posibilidad de traslado y de disfrute en una economía tan impactada? Así lo revelaba el examen sobre lo que está ocurriendo, digamos, con petróleo y cómo las economías, bueno, caen en negativo. La mayoría va a caer en negativo y con unas proporciones terribles. Entonces, esto es mundial, esto lo impacta realmente todo y por eso es tan difícil la vuelta a la normalidad. Y realmente vamos a tener que aprender a vivir con este coronavirus. Voy a temas rapiditos. Brevemente, que sé que Julio tiene control del tiempo. Con eso que decías del turismo, nosotros tenemos una excelente oportunidad luego de que esto pase, porque va a pasar, sí. Aún viviendo con el virus, con el tema, por ejemplo, del turismo de la salud. Aquí hay profesionales especialistas en una salud preventiva con buenas instalaciones y sé que eso se va a promover y están trabajando en eso. No te interrumpo más. Correcto. Me llama la atención la actitud del PLD, partido de gobierno, que ayer no definía su comportamiento ante la crisis. Dice que va a nombrar una comisión para tratar el tema y que luego van a dar un informe. En la Junta hay un epidemiólogo. Pregúntame quién. ¿Quién? Roberto Saladín. Entonces, espérate, déjame continuar que tengo unos temas breves. Entonces, un saludo para don Roberto. Sí, amigo mío. Debió renunciar de ahí, el que se respeta renuncia de ahí. Mira, entonces. Y Carmen también. Carmen también, en primer lugar debió renunciar de ahí. El PLD no ha emitido opinión sobre el informe de la OEA. Ni de elecciones. Ni de elecciones, sobre todo las elecciones. De la OEA dijo algo ahí para defenderse. El PLD se ha reducido. Para presentarse como víctima. Cristian, el PLD se ha reducido a Gonzalo Castillo. El PLD no se siente en ningún lado. Hay que reactivarlo el partido. Entonces, ya nada más lo anoto como que me llama la atención el que no defina una postura. La ley de licitaciones hay que mejorarla, hay que seguir mejorándola. Ayer el ministro Montalvo hablaba de sanción a 8 empresas que no cumplieron. Ahora, hay problemas con eso. No cumplieron, no sabemos cuáles son, pero se manejan con empresas de carpeta. Las sancionadas hoy, mañana reaparecen con otras cabezas y con otros nombres y con un chofer como presidente o un contador, entonces un mensajero. Entonces yo creo que las cosas hay que mejorarla. El Montalvo un poco respondía a la Comisión de Veeduría sobre algunos ajustes, pero como quiera uno nota en la respuesta que quedan algunos vacíos. Cuando se habla de la respuesta a una apertura de licitación a las 48 horas, el mismo Montalvo dice, bueno, pero una apertura anterior, respondiéndole a la Comisión de Veeduría, no es violación de la ley. Entonces hay que cerrar esos espacios de la ley. No puede ser que a los 15 minutos ya haya gente que responda con una propuesta. La propuesta se abrió a los 15 minutos, ya alguien tiene. Entonces es evidente que esa gente tenía un contacto interno
y se le suministraba información. No es a los 15 minutos, Cristian, de cómo eran las cosas. Es que la ley permite que si tú no das, no puedes suplir por un renglón, turismo, publicidad. Tú en la ley te permite en contrataciones agregarle el renglón que tú quieres suplir y después te aprueban o no te aprueban. No, pero no es eso, me refiero al tiempo de respuesta que el mismo Montalvo decía, 15 minutos. hacía una corrección ayer. Entonces, vivimos en República Dominicana y todos sabemos muchas cosas. Hay gente con muchas conexiones y son licitadores, digamos, profesionales, y otros que lo de profesional hay que ponerle comillas. O sea, hay gente con muchos contactos, con mucho manejo, que en una situación como esta, de luto, de muerte, dolor profundo, oye, deberían de contener sus ansias de tener dinero. Es verdad. Sí, son buitres. Son buitres. Es verdad. A la autoridad, he insistido con esto en Twitter, a las patrullas mixtas tienen que informarle claramente de que el uso obligatorio de mascarillas no tiene que ver con los dichosos guantes. Los guantes, el ministro ayer decía que constituyen un falso nivel de protección y es un problema. El video está ahí, José. Pero los guardias la policía también. No, pero que es una falta de información. Que lo digan. Yo puse en Twitter un video del sur. ¿Tú escribes en Twitter, Cristian? Donde el oficial decía... Te pregunto. Meto lo que está echando de vaina, Cristian. No, yo lo sé. Yo lo perdono por como es línea roja. No, hermano, el oficial lo que decía es, no, estamos apresando, porque aquí en el Distrito Nacional, parece que estamos más cerca de las orientaciones, se les detenía por falta de mascarilla. Se le llevaba a un lugar, se le daba una charla y la policía le daba la mascarilla si la tenía, o esperaba que alguien le fuera a llevar una mascarilla. Es una retención, porque es una directriz del Ministerio de Salud. No es igual que la cuarentena, que es un decreto del Ejecutivo apoyado en una ley de Congreso. Entonces, tienen que aclararle a guardias y policías de que solo es la mascarilla, no tiene que ver con los jodidos guantes que están deteniendo. Entonces, el oficial ayer decía, y el posterior sometimiento a la justicia, no hay que someter a la justicia por esto. Otra cosa, los bancos ya decreten la apertura, la normalización de la actividad que tiene que ver con el servicio más perentorio de los ciudadanos. Los bancos lo que están es generando problemas dedicando 2 o 3 sucursales a la actividad bancaria prioritaria de los ciudadanos. En la semana pasada le decíamos a Eury, pero ¿por qué el reserva? Hablábamos de reservas en ese momento, pero tiene que ver con todos. No abre más. Nos encontramos con filas enormes. Entonces, no es abrir la Winston Churchill, a todo el personal administrativo, que abran todas las sucursales. Porque imagínate que el Supermercado Nacional o los otros digan, bueno, vamos a operar 4 o 5 lugares. No, tú te imaginas eso. Entonces, en el caso de los bancos aplica, tienen que abrirlo para ese servicio. Eso es fundamental, sobre todo que hay colocaciones de dinero a personas y tienen que ir a los bancos. Entonces, por Dios, eso es una irracionalidad el que esa situación todavía se mantenga. Bien. Y suerte que yo tengo un cambista por ahí por la feria. Óyeme eso. Y finalmente, las cosas de Bolsonaro y Trump. Trump fomentando protestas contra el aislamiento social, lo que está provocando muchos problemas en ciudades, sobre todo en estados que son dirigidos por demócratas, pero eso está provocando situaciones casi de enfrentamiento, lo cito, por lo absurdo ayer en San Francisco de Macorís, de protesta para reclamar mayor atención. Y Bolsonaro se metió a apoyar una protesta que estaba reclamando a los militares que contengan el aislamiento social y las medidas tomadas por gobernadores. Y por eso hay algunos análisis diciendo, oye, pero este hombre está fomentando un golpe de Estado, está provocando una situación.
y los militares han dado respuestas indirectas rechazando el planteamiento del comandante jefe, autoridad máxima, no sé cómo le llaman en Brasil al presidente, pero estos dos señores están creando situaciones en sus países muy graves de confrontación, y aquí algunos grupos deberían tener cuidado con imitar comportamientos absurdos de líderes o antilíderes como estos dos que he citado, compañeros. Cambio y fuera.